Saludos, queridos amigos, Dios los guarde en esta preciosa mañana que el Señor nos brinda en esta semana nueva. En la gracia suya, como siempre solemos decir, seguimos descansando. De hecho, que se está preguntando en qué vamos a reflexionar en esta semana. Cada semana hemos escogido un tema específico sobre el cual nuestra mente debe ocuparse. Y este es el tipo de pensamiento que el Señor espera que tengamos, que no dejemos divagar nuestra mente por cualquier situación, y eso nos puede restar paz y comunión con el Señor. Por eso es que escogemos un tema en específico sobre el cual reflexionar cada semana. En esta semana específicamente vamos a estar reflexionando acerca de la perseverancia. ¿Por qué? Siga conmigo en este texto de la carta del apóstol Santiago. Aperturando la carta, capítulo 1, versículo 12, dice el apóstol Santiago: bienaventurado, eso significa feliz. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Persevera bajo la prueba, porque una vez que haya sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. ¿Quiénes son los que van a recibir esta corona de la vida? Los que perseveran bajo la prueba. Entonces acá la palabra clave es perseverar. Y este sencillo versículo describe el estilo de vida que debemos tener los que somos discípulos de Cristo. Entonces, por eso es que necesitamos reflexionar en algo que solemos fallar en muchas oportunidades, y es la perseverancia. La perseverancia en medio de las pruebas incluso. Alguien dijo que el primer paso hacia el logro de nuestras metas es la creencia de que sí podemos hacerlo. Pero ese pensamiento que parecería ser muy bueno, lo vuelvo a repetir, piénselo, el primer paso hacia el logro de nuestras metas es la creencia de que sí podemos lograrlo. A mí más me suena humanismo, es decir, son mis propias fuerzas las que pueden lograr cualquier cosa. ¿Será cierto esto? Escuche, le pongo una ilustración. No sé si usted conocerá la historia de Edmund Hillary. Edmund Hillary fue el primer escalador que conquistó el monte Everest, más de 8,000 metros sobre el nivel del mar. Es la montaña más alta que existe en los Himalayas. Edmund Hillary quería conquistar la cima más alta del mundo. Nadie había podido conquistar hasta ese entonces la montaña, pero Hillary tenía la creencia de que él sí podría. Tenía la convicción de que él sí podría. Años antes había entrenado, había subido cimas en Nueva Zelanda, en Europa. Él se sentía listo. Entre los años 1920 y 1952, 7 expediciones habían fracasado en el intento de coronar el Everest. Incluso el famoso escalador en esos años, George Mallory, quien había fallecido en su intento de subir al Everest. En el año 1952, Hillary estaba listo, pero al parecer el Everest no estaba listo para Hillary. No logró subir a la cima, fallando en el intento. Volvió a intentarlo el año siguiente, en el año 1953, pero la noche anterior a su ascenso final, su carpa fue azotada por vientos muy fuertes, congelando sus caderas e impidiendo que durmiera. El dolor era tan intenso que provocó un gran miedo en el corazón de Hillary. Sentía que era la peor noche de su vida, pero este hombre tenía una meta y sabía que podía cumplirla. Al día siguiente, el 29 de mayo de 1953, Hillary logra ser el primer hombre que pudo ascender a la cima del Everest. Hillary rompió la creencia de que era imposible escalar el Everest que existía en ese tiempo. Después de él, obviamente, vinieron muchos escaladores que lo pudieron hacer, hasta el día de hoy. Escúcheme, mi querido amigo, mi querido oyente. Cada uno de nosotros tiene una cima de la montaña que queremos escalar y queremos llegar. Es decir, alguna meta importante, algún logro importante en nuestras vidas. La lección que nos enseña este hombre Hillary es que es muy importante la creencia. Pero la creencia ¿en quién? Sería la pregunta. ¿En nosotros mismos? Eso sería humanismo, ¿o no? En cierta medida uno tiene que creer en lo que uno está haciendo. Sí, pero Hillary tenía la creencia de que sí podía escalar el Everest, y cuando lo logra hacer, hace que el resto de escaladores supieran que sí era posible. Este logro está resumido en una palabra: perseverancia. ¿Por qué insistió Hillary hasta lograr la meta? Por perseverancia. Pero esta perseverancia descansaba en las propias posibilidades de Hillary.
El hecho de alcanzar el monte Everest, lo único que hizo es acrecentar su ego personal. Mire, el verbo griego traducido como perseverar es hipomeno. Hipomeno es una palabra de gran significado y profundidad en el Nuevo Testamento. Cuando pensamos nosotros en la palabra perseverar, nos puede venir a la mente la imagen de alguien de cuclillas en medio de una gran tormenta, tratando de aguantar estoicamente hasta que la tormenta amaine. Pero hipomeno, o perseverar en el griego, es un verbo que significa aguantar con valentía, no simplemente esperar que las cosas pasen, sino es aguantar con valentía, sin más ayuda que nuestro propio poder humano. No. Va mucho más allá. Hipomeno va mucho más allá de solamente el esfuerzo humano. El sustantivo de esta palabra poderosa, hipomeno, tiene incluso un mayor significado. Es algo que todos queremos y representa un obsequio directo de parte de Dios. Pero ese obsequio solo lo reciben los hijos de Dios. Tener la cualidad de un carácter upomene, es decir, un carácter que aguante con valentía en fuerzas sobrenaturales, significa contar con una increíble capacidad para transformar las pruebas y dificultades en grandeza y gloria. ¿Gloria para quién? Para Dios, porque uno reconoce que no fue en sus fuerzas, fue en las fuerzas de Dios que fue posible, entonces la gloria es de Él. Esto explica por qué el apóstol Santiago nos dice de manera aparentemente inapropiada para muchos, ahí leo Santiago capítulo 1, versículo 2, que tengamos sumo gozo cuando nos enfrentemos a alguna prueba, dice Santiago. Tengamos sumo gozo cuando nos enfrentemos en alguna prueba. Suena locura, suena como inapropiado. Al principio el consejo de Santiago no parece tener mucho sentido. Es imposible sentir gozo automáticamente cuando nos vemos afectados por dolorosas pruebas, sean estas emocionales, físicas, económicas, pandémicas o todas las anteriores. Deseamos que la prueba se acabe, sea solucionada y desaparezca, y ojalá lo antes posible. Ese es el deseo en el profundo corazón de todo ser humano. Entonces, ¿qué es lo que Santiago estaba tratando de decir cuando dijo que tengamos sumo gozo cuando nos enfrentemos a alguna prueba? Escúcheme con cuidado. Tenemos la promesa inquebrantable de Dios, quien nos promete que cuando sintamos que estamos al límite de nuestras fuerzas, Él ha prometido que Él conoce ese límite de nuestras fuerzas. Cuando sentimos que ya no podemos soportar más, en realidad Dios está usando ese momento para desarrollar esta preciosa cualidad upomone dentro de nosotros. Reconociendo que podemos aguantar con valentía, no con estoicismo nada más, aguantar con valentía sobrenatural, aguantar pensando y descansando en lo que Dios prometió. Entonces uno va desarrollando valentía, pero basado en una fe específica, en una creencia específica, y esa es la persona de Cristo Jesús. Santiago continúa diciendo en este mismo capítulo 1, ahora versículo 4, dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, produce upomone, produce perseverancia. La prueba de vuestra fe, dice, ahí está el fundamento. Si lo permitimos, escúcheme, si nosotros nos permitimos, si nos relajamos en las manos de Dios, creyendo en lo que Él ha prometido, entonces el fuego ardiente de la prueba va a producir en nuestro interior una cualidad divina que refleja el carácter mismo y la gloria de Dios. Esta capacidad de perseverar, junto con la sólida cualidad de la paciencia otorgada por Dios, por supuesto, nos confiere el maravilloso poder y la capacidad de superar los problemas, ir más lejos por encima de estos problemas. No por fuerza propia, sino por una capacidad sobrenatural que Dios da a los que creen en Él y en su palabra, a los que son buenos terrenos en los cuales la palabra de Dios haya donde crecer y desarrollar. Esos buenos terrenos son los que van a retener la palabra y van a perseverar, tal como enseñó nuestro Señor Jesucristo cuando describió la parábola del sembrador, donde describió 3 primeros terrenos donde cayó la semilla de la palabra, pero ninguno de ellos retuvo esa semilla y la dejó crecer. Pero del 4.º terreno, dice el Señor, o dijo el Señor Jesucristo, mas la que cayó en buena tierra,
Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Dan fruto con perseverancia. No se puede dar fruto sin perseverar. Y no se puede perseverar y menos dar fruto si el terreno no es bueno, si el terreno de nuestro corazón no es bueno, la semilla se perderá. Le animo en este día, sea usted este tipo de terreno y dé usted fruto con perseverancia. Firme hacia adelante, fuertes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va, y la reina enseña, de volando está. Firmes adelante, jueces de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia constante ha de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firmes adelante, jueces de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Sin temor alguno, que